Saludos amigas, amigos. Hoy tenemos como invitado en A Partir de Ahora de Acento TV al abogado Manuel Crespo, de la Dirección Nacional de Fuerza del Pueblo y delegado político de ese partido de la oposición ante la Junta Central Electoral. Bienvenido, don Manuel. Muchas gracias, don Gustavo, y bueno, saludo no solamente a usted, sino a todos los amigos que el año pasado no nos veían por aquí. Sí, pero gracias, agradecido con esto de la pandemia tuvimos que un poco todos alejarnos un poquito. Así es, agradecido de este importante espacio. Sí, ustedes tienen en estos momentos una doble ocupación importante, porque ustedes están en medio de su congreso constitutivo y al mismo tiempo, como se han tomado decisiones, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, ustedes no están de acuerdo porque en esa decisión Fuerza del Pueblo fue dejada como partido minoritario o no principal y solo dejaron al gobernante PRM y al opositor PLD como únicas dos fuerzas mayoritarias, lo que quiere decir que los recursos que los contribuyentes pagamos para la manutención de los partidos y sus actividades se entregará en un 80% a esos dos partidos, PLD y PRM, y el resto, ¿verdad?, se distribuye entre todos los demás partidos, entre los cuales están ustedes. Y obviamente ustedes no están de acuerdo. ¿Por qué? Bien, ¿qué es lo que sucede? La Junta Central Electoral, en el pasado mes de diciembre, afanosamente nos solicita a los partidos políticos de que diéramos nuestra opinión con relación al ordenamiento en la boleta de los partidos políticos. Más bien, ante el vacío de carácter legal o jurídico que contiene la ley de régimen electoral, en ese sentido, estaba pendiente un tema en lo que se reforma la ley, que deberá reformarse para resolver ese y otros problemas que tanto esa ley de régimen electoral como la propia ley de partidos políticos pues contiene, algunas de ellas inclusive que entran en contradicción hasta con la propia Constitución. Ya en algunos casos el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. Entonces, eso hasta ahí es importante, porque inclusive nosotros éramos del criterio, así se lo expresamos al nuevo presidente y a los miembros del Pleno, una visita de cortesía que le giráramos a propósito de su juramentación y de la toma de posesión de ellos al frente de la Junta Central Electoral, de la imperiosa necesidad de definir eso temprano, porque todos recordamos todos los desastres que se produjeron en el proceso electoral pasado con la definición del ordenamiento de los partidos. Recuerden que hasta una vez hecha la proclama en el proceso anterior, con la pasada gestión de la Junta, luego de que todos los partidos, los candidatos habían desplegado, en el caso nuestro, me refiero, su propaganda, habían invertido grandes recursos en todos sus gastos de campaña. Recuerden que nos variaron el número en la boleta electoral y eso nos creó unos trastornos y unos dislocamientos enormes. Entonces, en esa dirección y con ese espíritu, nosotros nos acercamos a la Junta y le planteamos eso. La Junta así lo temperó de manera positiva, bueno, convocó a los partidos, le planteó que fijáramos nuestras posiciones y así todo dentro del plazo hábil que definió la Junta, así todos lo hicimos. Ahora, ¿qué es lo que procede o qué es lo que manda el procedimiento, sobre todo el punto de vista del derecho administrativo? Porque se trata de definir un reglamento normativo dentro de la Junta Central Electoral para el tema de el ordenamiento de los partidos. Lo que se estila y el proceso y el procedimiento legal así lo establece desde el punto de vista del derecho administrativo, es que la Junta recopilara todas las propuestas de los partidos y preparara una especie de borrador o de anteproyecto de reglamento. Una vez terminado ese anteproyecto de reglamento, elaborado por la propia Junta en función de las opiniones de todos los partidos y del criterio de ellos como Junta, entonces debió enviárselo a los partidos para que lo opináramos y a la sociedad en sentido general. Esa parte fue obviada en esta aprobación de la resolución 01-2021. No se hizo. No se hizo. Por tanto, esta resolución tiene un vicio de origen, una falla de origen, del punto de vista de la violación al procedimiento. En la boleta primero.
que es la discusión previa que se debió hacer del reglamento antes de que el Pleno de la Junta lo aprobara. Es decir, la Junta debió preparar con la opinión de los partidos y la opinión de ellos un anteproyecto de reglamento y remitírselo a los partidos y darnos un plazo para discutirlo. Esa parte se violentó. Por tanto, ese reglamento está adornado, para decirlo de manera elegante, de nulidad. Y si la Junta no se abre a revisarlo, como se lo planteamos en la instancia de revisión, el recurso de revisión, entonces obviamente que una instancia superior desde el punto de vista institucional, como lo es el Tribunal Superior Administrativo, tendrá que evidentemente hacer valer ya los criterios del propio Tribunal Administrativo. ¿Ya ustedes depositaron el recurso? Ante la Junta, porque así es que manda la ley. Primero ante la Junta, es la primera instancia. Es la primera instancia. Primero ante la Junta Central Electoral recibió otro recurso de revisión el pasado ayer, en el día de ayer, ya en nombre de todos los partidos políticos. El lunes. Exacto, el lunes. Por tanto, la Junta tendrá un plazo sumario, para conocerlo de manera sumaria, de 5 días, calendario. Cuando usted dice de todos los partidos afectados. Sí, los partidos afectados. En total, o sea, ahí no está el PLD ni el PRD. No, obviamente que no. Los partidos afectados por esta decisión inconstitucional, ilegal y por demás injusta, y ahí vamos a explicar el porqué de cada cosa. Son 23, son 23 partidos en total que son afectados por esta resolución 01-2021 de la Junta Central Electoral. En el caso nuestro, de la Fuerza del Pueblo, ¿qué criterio utilizó la Junta? Bueno, se inventaron un criterio que nadie sabe de dónde lo sacaron, porque no lo define la ley, ni lo establece la ley, de sumar los votos o las votaciones en el orden presidencial, en el nivel presidencial, las votaciones sumadas en todas las boletas de los senadores, que son votaciones locales, y las votaciones sumadas de todas las votaciones de todos los candidatos a diputados en el orden de las diputaciones, en el nivel de las diputaciones. Entonces, de ahí se inventaron un famoso promedio que en definitiva afecta a 23 partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, vamos a poner un puntito ahí, don Manuel, sí, porque sí. me está pidiendo la pausa. En ese promedio, entonces ustedes quedaron por debajo del 5%. Sí, no sabemos. Según ese cálculo, que no sabemos de dónde lo sacaron. Vamos a la pausa y cuando retornemos para que usted nos explique un poco más sobre eso que se hizo y cómo ustedes están atacando en base a lo que ustedes entienden los criterios legales esa decisión. Claro. El dirigente y abogado Manuel Crespo, de Fuerza del Pueblo, delegado de ese partido de la Junta Central Electoral, nos está exponiendo el criterio que tiene Fuerza del Pueblo para atacar legalmente la decisión de la Junta de la asignación de recursos luego de decidir cuáles partidos son mayoritarios y cuáles no. Fuerza del Pueblo fue sacada de los partidos mayoritarios, que solo quedaron ahí PRM y PLD, y obviamente Fuerza del Pueblo entiende que no se cumplió con lo que dice la ley. ¿Por qué usted entiende que esa forma de sacar ese promedio es ilegal? Mira lo siguiente, este es el boletín final de la propia Junta Central Electoral una vez culminado el proceso de todas las elecciones. Del nivel presidencial, aquí está después de haber computado los 17.100 colegios electorales, es decir, el 100% de los votos y de los colegios, la Junta emitió su boletín final y lo certificó. Y esto está colgado en el portal de la Junta. Ese es el cierre ya de las elecciones. Ese es el cierre de las elecciones. Aquí establece que de manera individual, como partido, con todos los desastres de ese proceso que todo el país lo sabe, los fraudes, los miles de votos que con diferentes mecanismos nos quitaron, porque había un plan marcado del gobierno anterior y de la propia Junta que era parte de ese mismo plan en contra del presidente Fernández. 5.69%. Lo cual el soberano, que es el pueblo, que emitió ese voto por mandato constitucional, le dijo a la Junta Central Electoral, y así la Junta lo certificó, que Fuerza del Pueblo, en apenas 6 meses de haberse constituido, un hecho insólito en la historia política dominicana,
ya es un partido mayoritario en la República Dominicana. Sumado, eso es sin contar y sin sumarle los votos de los partidos aliados al presidente Fernández, que ya ese porcentaje se eleva a 8.90, prácticamente 9%. Esto es individual por partido. Esto es individual por partido, 5.69. A nosotros nos enseñaron, usted lo recuerda desde la primaria, que en aritmética, si usted iba a redondear, después de 0.5 en adelante, se redondea hacia arriba. Sí, por tanto, exceso y no por defecto. Exacto. Llamado. Y no el redondeo hacia abajo, que no sabemos de dónde salió, porque violaron todas las reglas elementales de la aritmética que nos enseñaron a nosotros desde la primaria. Entonces, si debió hacer la Junta un redondeo, debió ser hacia 6% o hacia el 9% sumados los votos de los partidos, de los aliados a nosotros. ¿Qué pasa? Miren, si hay un vacío, como lo existe en la ley del régimen electoral y en la ley de partido con respecto a esa parte, bueno, en lo que eso se resuelve, la Junta tiene potestad constitucional de reglamentarlo, en lo que sometemos una reforma a la ley en ese sentido. Entonces, pero además, ante ese vacío legal o ese error del legislador que no tiene nada que ver con el espíritu del legislador, para que estemos claros, y lo podemos explicar, la Junta entonces debió apelar y recurrir a un artículo que es el 74.4 de nuestra Constitución, donde de manera clara la Junta, el artículo 74, habla y establece y define el criterio de la favorabilidad. El criterio de la favorabilidad que tiene que ver con el tema de la equidad y sobre todo cuando se trata de derechos adquiridos, porque no se trata de que nosotros estamos pidiéndole a la Junta Central Electoral que nos ponga un voto más, no. Es que la Junta tiene que reconocer lo que ella misma certificó. Entonces, lo que no vamos a aceptar es que la Junta nos ponga un voto menos y que ahora, después de tanto fraude... ¿Qué dice la Junta de entonces? ¿Usted se refiere a las pasadas autoridades de la Junta? pasada gestión, sí. Que fue la que ustedes entienden que desconoció ciertas cosas. Claro, porque esa Junta esa gestión anterior de la Junta Central Electoral, con todos los fraudes y todos los desórdenes que ellos organizaron y montaron, desde octubre, pasando por febrero y lo que intentaron hacer en las elecciones subsiguientes, con todo y eso, la Junta certificó que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Entonces, ¿qué criterio debió abordar la Junta Central Electoral? Perdón, don Manuel. Ustedes en ese momento, antes de que se cambiaran los miembros de la Junta, ¿ustedes intentaron algún recurso para hacer valer lo que ustedes entienden son los derechos de ustedes o de que se reconociera la cantidad y el porcentaje de votos? No, porque ese porcentaje lo definió la propia Junta. La propia Junta. Es ahora, con la nueva gestión. ¿Y por qué se cambió ahora? No sabemos de dónde ellos sacaron ese promedio y esa votación, cuando ahí está bien claro que... ¿Ustedes quedan ahora en 4? No, nosotros tenemos la votación que sacamos individual, que fue 5.69. Sí, pero ellos asignan Ellos inventaron, no sé de dónde lo sacaron, un famoso promedio, bajándolo a 4 puntos y algo. Le quitan 1.15%. ¿Y qué a la votación les han dado a ustedes? Eso es lo que nosotros queremos que la Junta nos explique y por eso sometimos el recurso de revisión. La Junta tendrá que explicarnos de dónde sacaron esos números y sobre todo si usaron una sumatoria y un promedio que la ley no lo manda, no lo obliga, y si debieron ellos usar un criterio, debió siempre ser el criterio de la favorabilidad hacia los titulares de un derecho. Porque miren, cuando un partido, que eso está contenido en la ley y así lo habla de manera clara, ¿cuál es el porcentaje para un partido no perder su personería jurídica en términos de votación? El porcentaje lo define la ley, pero ante el hecho real de que un partido en el proceso general, sumado todos los votos, no califique o no obtenga ese porcentaje, ¿qué dice la propia ley y el espíritu del legislador? Que si obtuvieron un representante en cualquier nivel, entonces ese partido sigue teniendo un derecho de seguir teniendo manteniendo la personería jurídica. Eso quiere decir desde un director, un vocal, exacto, un regidor, un diputado, exacto. Entonces eso le garantiza mantener la personería jurídica. ¿Por qué? Porque el criterio y el espíritu del legislador así está consagrado en la Constitución nuestra y en la legislación universal del espíritu de la favorabilidad para un titular del derecho. Nosotros no estamos pidiendo ni mendigando un voto, no, es que reconozcan lo que la misma Junta certificó una vez culminado el proceso electoral. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral, el fin de semana pasado, planteó de que ese criterio para el ordenamiento de los partidos es injusto
igual que el tema de la distribución de los recursos para la financiación que asigna el Estado a los partidos políticos, es injusto y no es equitativo, violenta el principio de equidad. Que esa ley debe ser cambiada si se quiere cambiar. Claro, él habló de reformar la ley en ese aspecto, o de llenar el vacío mediante una reforma de la ley. Con lo que nosotros estamos de acuerdo, y tomándole la palabra al presidente de la Junta Central Electoral, mi amigo Román Jaques, Harold Jaques, como le decimos cariñosamente nosotros, nosotros lo que simplemente le tomamos la palabra y le decimos al presidente de la Junta y a los miembros del Pleno que comiencen dando el ejemplo con esta revisión de la propia resolución que ellos emitieron, que es una resolución, primero, inconstitucional. Segundo, viola el procedimiento en cuanto a la aprobación de ese reglamento y entra en contradicción con lo que establece el derecho administrativo de la República Dominicana. La parte de lo inconstitucional, ¿dónde reside según ustedes? Bueno, es que no toma en cuenta los criterios y los principios de favorabilidad. Ya. Entonces, si usted se va inclusive a la definición que nos dieron desde un inicio cuando empezamos a estudiar Derecho, allá en la Universidad Autónoma, y el presidente de la Junta lo sabe, pues fuimos compañeros de aula. Yo le llevaba unos cuantos semestres. ¿De la misma promoción? No, yo le llevaba un semestre a mi amigo Román Jaques, pero nos reunimos en sesiones indistintamente, y allí nos enseñaron el tema de la definición de la irretroactividad de la ley. ¿Qué dice el principio de retroactividad de la ley? Que toda ley se aplica para lo porvenir, excepto cuando le beneficia al reo o al que está en condición de subjudice. ¿Qué quiere decir? Que siempre el espíritu del legislador es para favorecer a un titular de derecho, incluido hasta los que han sido condenados o juzgados definitivamente. Entonces, ese principio que es universal y está consagrado en la Constitución nuestra, los miembros de la Junta Central Electoral y el presidente, que por demás fue presidente del Tribunal Superior Electoral, que por demás en el año 2017 ese Tribunal Superior Electoral evacuó una sentencia en favor del PRD, definiendo precisamente el criterio que tiene que ser sobre el nivel más alto de votación que tienen que darle la categoría o la consideración de partido mayoritario. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando? A propósito de los planteamientos de lo que expresó el presidente de la Junta. Bueno, que esta es una gran oportunidad que ellos tienen para revisar una decisión que emitieron de manera apresurada. Yo decía que es inconstitucional, violatoria del derecho administrativo y además injusta. ¿Por qué? ¿Por qué es injusta? Bueno, porque intenta despojar a un partido como la Fuerza del Pueblo que ha hecho historia en tiempos récord con todas las vicisitudes que todo el país conoce y reconoce, con la cual nosotros tuvimos como nacimos. Nosotros quedamos como partido mayoritario y la Junta Central Electoral quiere despojar o desconocer su propia certificación emitida en el boletín final del proceso pasado. Vamos a otra pausa, don Manuel, y retornamos. Don Manuel Crespo, delegado político de Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, es nuestro invitado de este día. Bueno, entonces nada, ustedes tienen esos procesos encaminados. Hubo otro proceso que ya fue no solo de Fuerza del Pueblo, sino del conjunto de partidos que se sienten lesionados con esta decisión que tomó la Junta Central Electoral. El espíritu de ese sometimiento conjunto es el mismo, ¿cierto? Sí, va en la misma dirección, pero en esta ocasión lo hicimos de manera conjunta, más de 15 organizaciones políticas que el pasado lunes depositamos un documento. Hay otros partidos que también fueron afectados que lo van a hacer de manera independiente, o lo hicieron, el Partido Reformista. Nosotros lo hicimos conjuntamente los partidos en hora de la mañana a las 11 y en hora de la tarde el Partido Reformista depositó una instancia similar y otros partidos también. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí que esa decisión evidentemente no cuenta con el respaldo de más del 98% de los partidos políticos legalmente constituidos en la República Dominicana. Nosotros lo que queremos, don Gustavo, y me disculpa, sí. es que la propia Junta tenga la oportunidad, y eso es lo que le hemos facilitado nosotros como partido,
de que revise su decisión ilegal, inconstitucional e injusta, y que junto, bueno, en lo que se define eso, y sometemos un proyecto de reforma de la ley, con ese y otros vacíos legales que existen, podamos nosotros resolver a través del reglamento el criterio de favorabilidad, donde se toma en consideración fundamentalmente el nivel de votación más alto que pueda obtener un partido en el proceso pasado, que ese es el criterio, porque es el que más se ajusta o se apega a lo justo. ¿Y el nivel más alto de ustedes fue en cuál nivel? En el nivel presidencial. ¿En el presidencial? Sí, en el presidencial, porque ¿qué es lo que pasa? Todo el país sabe que la fuerza del pueblo, por la forma y en el tiempo en que nosotros nos dividimos del viejo partido, ya estaban los plazos cerrados para las candidaturas a alcalde, para las candidaturas a regidores y hasta para la candidatura a senadores y diputados. Recuerden. Ustedes básicamente hicieron alianzas. Claro, tuvimos que, en algunos casos, algunos compañeros que algunos partidos tenían algunas curules reservadas, como manda la ley, pudimos utilizar algunos espacios para algunos compañeros, pero eran muy mínimos, porque ya la ley inclusive restringe el porcentaje de reserva a los partidos políticos. Y por eso es que ustedes ven que la Fuerza del Pueblo prácticamente no obtuvo, o muy pocos candidatos, alcaldes, regidores, incluidos diputados, incluidos senadores. ¿Por qué? Porque ya todas las boletas estaban ocupadas y los partidos habían hecho sus convenciones y por tanto no se podía demotar ningún candidato porque iba a ser inconstitucional e ilegal. Entonces tú no puedes evaluar, inclusive promediar a la Fuerza del Pueblo, cuando la Fuerza del Pueblo no inscribió prácticamente ningún candidato a alcalde, ningún candidato a diputado y a senador, porque tuvimos que ir... fueron alianzas, tú no sabes finalmente el voto. Exacto, tuvimos que ir inscritos en candidaturas que la personificaban otros partidos políticos. Sí. Por tanto, la intención legítima del votante, del soberano, no está expresada en esos niveles. No con claridad. Claro, no con claridad. Puede ser de cualquiera de las fuerzas. Claro, inclusive hay candidatos nuestros que fueron en boletas de otros partidos. Exacto. Entonces, por eso nos extrañó muchísimo este criterio y este promedio, porque al final no es justo, porque en definitiva tú no estás evaluando adecuadamente un proceso. Lo que le quería preguntar, don Manuel, al margen de esto, que ustedes están llevando esos procesos, siempre se dijo, por lo que ocurrió con esas dos leyes, sobre todo la de partidos, que hubo muchos recursos y se fallaron varios a favor de quienes sometieron esos recursos, que esa ley debe ser revisada de arriba abajo. Muchos hablan de que se haga una sola ley de las dos, de la electoral y de la de partidos, y que hay una ley nueva, esta vez sin prisa y corrigiendo todos los entuertos. No es el momento para que ustedes y todos los partidos se pongan de acuerdo y sometan ese proyecto, independientemente sin renunciar a su pelea. Claro, porque inclusive la Junta tendrá la oportunidad de rectificar. Lo que no queremos es recurrir a otras instancias como el Tribunal Superior Administrativo, que lo establece y lo prevé, nos concede la ley ese derecho, pero queremos dejar el tema en el nivel de la propia Junta, porque esta es una gestión nueva y la intención de nosotros y de todos los partidos políticos es colaborar para que esta gestión pueda enderezar los ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con esa elección? Claro, los entuertos encontrados en esa Junta Central Electoral y todo lo accidentado que fue y traumático para la sociedad dominicana los últimos años de manejo de esa Junta Central Electoral, hasta el punto de que se interrumpieron unas elecciones con la gente en fila, hecho insólito, que hay inclusive un proceso abierto del tipo penal por la Procuradora Electoral Cueto, ¿verdad? Gisela Cueto, que lo tiene en su despacho para todo este tema a raíz de la auditoría de la OEA. Entonces lo que no queremos es, y la oportunidad es el deseo de todos nosotros, que la Junta pueda, conjuntamente con los partidos políticos y toda la sociedad, nosotros reenderezar el camino de la Junta Central Electoral, que tiene que estar orientado a fortalecer la democracia y por ende, comenzando por el fortalecimiento de los partidos políticos, que son la piedra angular de la democracia en cualquier sociedad del mundo. Nosotros, en definitiva, eso es lo que estamos aspirando y procurando, y esa es la intención nuestra de inicio con la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias, don Manuel Crespo, delegado político de Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, por estas explicaciones del porqué de la posición de Fuerza del Pueblo y por qué del reclamo que está haciendo este partido en la Junta primero, y quizás lo lleve a otras instancias y no obtiene lo que yo entiendo es una solución.
Luego le volveré a invitar para que hablemos un poco del Congreso, porque se nos fue el tiempo. Claro, se nos fue el tiempo, el Congreso que va muy bien, ya estamos en la fase final. Sí. Y bueno, y reiterar que a propósito de esa pregunta, para culminar la parte de la pregunta, nosotros estamos y somos y hacemos un llamado para una convocatoria de todos los partidos y las fuerzas vivas del país para discutir y revisar tanto la ley de régimen electoral como la ley de partidos políticos. Que tengamos una ley que evite tantos contratiempos como hemos tenido. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.